Hola, qué gusto encontrarnos de nuevo en este espacio una vez más, compartiendo historias, cuentos, leyendas, mitos. Hoy vamos a hablar específicamente de los oráculos, de un oráculo en especial. Los oráculos eran lugares a donde asistían las personas para pedir respuestas sobre preguntas que podrían dar respuesta a lo que acontecería en el futuro. En el oráculo habían pitias, habían pitonisas, pues. Y siempre los oráculos están asociados a todos estos temas de la adivinación. Existieron en Grecia, en Egipto y en muchos otros lugares. Hay un autor que hoy vamos a tratar que los trabajó de una manera muy ordenada y con mucho juicio en un libro que se llama El secreto de los oráculos. Bueno, yo lo tengo muy viejito porque pues, lo he trabajado bastante, me encanta leer además. Entonces, y se llama Philip van der Berg. Él nos va a hablar en esta obra, hace un recorrido sobre los oráculos de Dona, del oráculo de Elfos, el oráculo de Shivat, el oráculo de Buto, que sobre ese oráculo vamos a hablar hoy, en la ciudad de Buto, que daba el oráculo donde se congregaban las personas que tenían su creencia en un ser mitológico que se llamaba Leto. En la Grecia antigua podremos encontrar muchos datos sobre Leto, ya que está asociada con el dios Zeus, el dios olímpico de Grecia. Bien, ahora, ¿por qué vamos a tratar hoy este tema de los oráculos? Porque los oráculos tienen diversas historias. Alrededor de los oráculos se han tejido muchísimas historias que tienen que ver también con la historia de la humanidad desde ciertas culturas. Algunas historias sí pasaron directamente, otras se quedaron como en digamos, como envueltas en el manto de la leyenda o sembradas con muchas inquietudes. Pero bien, el de hoy es precisamente una de estas historias. Cuando Philip van der Berg escribe esta obra, pues obviamente va a tener de manera muy juiciosa la citación de muchos historiadores y poetas. Uno de esos historiadores es Heródoto, que, como ya sabemos, es importantísimo para los que han estudiado historia. Ahora, vamos a mirar cómo él se va ayudando en estas citaciones de estas personas sobre lo que dicen a la vez sobre los oráculos. Y así vamos a empezar nuestra anécdota, nuestro cuento y ese acercamiento a ese oráculo de Buto. O sea, la ciudad de Buto en honor al personaje mitológico Leto. Dice así. Escribe Heródoto en el punto precisamente 1183. Lo siguiente, la adivinación presenta las siguientes características. El arte adivinatorio no es competencia de ningún hombre, sino de ciertos dioses. En efecto, en Egipto hay oráculos de Heracles, Apolo, Atenea, Artemis, Hades, Zeus y especialmente el de Leto en la ciudad de Buto, que de todos ellos es al que tienen en mayor estima. No obstante, sus procedimientos oraculares no están reglamentados de modo uniforme, sino que son diversos. En Buto, el faraón Senkiur, más conocido por el nombre griego de Micerino, escuchó una sentencia oracular, advirtiéndole que solo le quedaban
6 años de vida. Micerino, joven todavía, se quejó. Despachó un enviado a Buto para que manifestara su disconformidad con esta profecía. Su padre y su tío habían cerrado santuarios, descuidado divinidades y matado a hombres para, después de todo, morir muy viejos. De modo que no lograba entender cómo él, un hombre devoto, tenía que morir a una edad tan temprana. Micerino se refería al rey Keops, quien, según cuenta Heródoto, impedía que el pueblo acudiera a los oficios religiosos porque necesitaba un número casi infinito de personas para construir la gran pirámide. Se precisaron 10 años para abrir las vías de acceso y 20 para edificar la pirámide en sí. Forzosamente, los ciudadanos habían de prestar sus servicios durante 3 meses al año y apenas se les proporcionaba vestimenta. Los alimentos, rábanos, cebollas y ajos, servían principalmente para prevenir las epidemias. Y entonces Heródoto cuenta una historia extraña. Dice que Keops llegó a tal grado de maldad que, viéndose falto de dinero, colocó a su propia hija en un burdel y le ordenó que se hiciese con una determinada cantidad. Ella obtuvo la suma que le había fijado su padre y además resolvió dejar por su propia cuenta un monumento conmemorativo suyo. Así, a todo el que la visitaba le pedía que le regalara un bloque de piedra. Y los sacerdotes aseguraban que con esos bloques se construyó, delante de la gran pirámide, la que se alza en medio de las otras 3. Heródoto dio crédito a una leyenda, lo cual obliga a revisar los hechos históricos reflejados por la historiografía. Chufu o Keops, en su forma griega, hijo de Snefru, no solo construyó la pirámide que en un futuro iba a ser un monumento funerario, sino también algunos templos. Es decir, no descuidó en absoluto a los dioses. Tampoco reinó 50 años, como se afirma en otro lugar, sino que apenas le fue concedida la mitad de ese periodo. La afirmación de Heródoto, que cuenta que el hermano de Keops, Kefren, en egipcio Chafre, había actuado igual que el otro, tampoco es cierta. Según las investigaciones históricas más recientes, Kefren no fue hermano, sino hijo de Keops. Y también él hizo erigir en un valle cercano a su pirámide un gran templo para los dioses y la gran esfinge de Gizac. Se cree que reinó unos 26 años y Micerino solo unos 18. Actualmente parece claro cómo se ha producido esa polarización de los faraones de la cuarta dinastía. En tiempos de Heródoto ya no se sabía prácticamente nada de los faraones de las primeras dinastías del antiguo imperio. Los mitos y las leyendas que circulaban procedían de los sacerdotes, la casta encargada por aquel entonces de la historia. Si es que entonces ya se podía hablar de historia. Y estos sacerdotes embellecían los hechos históricos según la ideología que defendían y crearon leyendas que servían a su propia imagen y a la de los dioses que ellos administraban. Obviamente, todos los mitos encerraban una parte de verdad. Sin lugar a dudas, la valoración histórica de los reyes de la cuarta dinastía está influida por el hecho de que estos construyeron pirámides más grandes que Micerino. Es decir, que explotaron al pueblo y exigían de éste unos sacrificios ingentes.
Micerino, en cambio, se contentó con un monumento funerario mucho más modesto y, por tanto, fue también un soberano bastante más preocupado por los aspectos sociales. Sin embargo, la profecía del oráculo de Buto se puede interpretar desde otro punto de vista, y es que Micerino se rebeló contra la sentencia de los sacerdotes, según la cual solo le quedaban 6 años de vida. Al oír esta respuesta, cuenta Heródoto en el punto 1133, Micerino, como si estas palabras le hubiesen ya sentenciado, se hizo fabricar gran cantidad de lámparas y cuando llegaba la noche, las mandaba a encender y se dedicaba a la bebida y a la buena vida, sin cesar ni de día ni de noche, vagando por las marismas, por los bosques y por donde oía decir que había lugares de muy refinado placer. Y puso en práctica esta idea, en su deseo de demostrar que el oráculo estaba equivocado, para disponer de 12 años en lugar de 6, al convertir la noche en día. Es cierto que había muchos hombres famosos preocupados por convertir las noches en días, y las razones que tuvo el rey Micerino para hacerlo parecen bastante obvias. La imagen de miles de lámparas ardiendo de noche por doquier recuerdan las de la fiesta de las lámparas de Sais, celebradas cada año en honor a Osiris. Heródoto afirma que allí, en el noroeste del delta del Nilo, se encontraba el palacio real de Micerino. Cuando se reúnen en la ciudad de Sais para las celebraciones, escribe, en una noche determinada, todos encienden al raso muchas lámparas dispuestas en círculo alrededor de sus casas. Estas lámparas son unas páteras llenas de sal y aceite, de cuya superficie sale la mecha propiamente dicha, que arde durante toda la noche. Esta festividad recibe el nombre de Fiesta de las Luminarias. Por su parte, los egipcios que no acuden a esa celebración religiosa también observan la noche del sacrificio encendiendo sus lámparas, así que no solo se encienden en Sais, sino en todo Egipto. Por tanto, tras el informe del Heródoto, no se esconde más que una explicación de esta fiesta de las lámparas basadas en las leyendas populares. Para salvar el honor de Heródoto, hay que decir que, obviamente, solo se escribió lo que le contaron los sacerdotes. Hasta ahí la historia detrás del oráculo de Buto y esta fiesta de las luminarias que se parece mucho a la fiesta de muchos antioqueños en Colombia. Y en Colombia también, en todo Colombia. La del 8 de diciembre, donde todas las familias en sus casas encienden muchísimas velitas. Y los niños son felices, y las madres, y los padres, y los hermanos, y los tíos, y la familia se congregan alrededor de dichas luces. Y así van estos cuentos cambiando de cultura en cultura. Estas experiencias, algunos las llamarán de otra manera, algunos les colocarán otras deidades. Entonces, pero todas son válidas, porque hacen parte de las diferencias humanas y de su creencia, y hay que respetar aquello. Sobre el señor Micerino, me llama mucho la atención que queriendo convertir o llevar la información opuesta al oráculo, el oráculo de Leto le había anunciado que solo viviría 6 años, y él quiso duplicarlo a 12, no teniendo noches entonces. Me llama mucho la atención porque me acuerda mucho a veces las reflexiones que hacemos en torno a las personas del hoy, tan conectadas en sus celulares, donde
están en el día viviendo sus trabajos, sus responsabilidades académicas y otras actividades que hacen en el día, pero luego en la noche siguen conectadas en sus celulares como una manera de que sus días se vuelvan más largos y de hacer más chica la noche. Y no se han dado cuenta ni quisiesen muchos darse en cuenta. Y lo que están haciendo allí es enfermarse, quitarle horas a la noche, sumándole horas al día. Y entonces descansan. Y esto que tiene que ver con tantas enfermedades que hay en aras de la salud mental, que tanta falta hace a miles de personas hoy, cuando hay personas que no están durmiendo, cuando hay personas que no están descansando por estar muy conectados con sus celulares, haciendo más largos los días y muy corticas las noches o incluso nulas totalmente. Ahí a modo de reflexión, porque entonces pensando en los oráculos que vaticinaban lo que acontecería, uno podría acontecer o vaticinar asuntos que seguirán ocurriendo en las personas que no cuidan su salud mental. Y es que van a enfermar cada vez más producto del desequilibrio. Y ahí les dejo esa reflexión, aprovechando estas historias oraculares. Hoy, el oráculo embuto, el oráculo de Leto. En otro momento seguiremos haciendo historias alrededor de otros oráculos, porque hay muchísimos. Y como les decía ahora, ratitos, muchas historias alrededor de ellos. Muy, muy cómicas algunas, otras que nos dejan muchas inquietudes, pero eso es la cultura, eso es lo que hemos cultivado también a lo largo de la historia. Hasta una próxima ocasión, cuídense.